Bueno, en esta clase vamos a trabajar de lleno con lo que son las ciencias sociales. ¿Sí? Ya estuvimos viendo un poco antes el tema de lo que es la aparición de la ciencia, la secularización de estas ideas religiosas y demás. Y ahora de lleno vamos a lo que es las ciencias sociales. ¿Sí? Como bien ven, las ciencias sociales surgen a fines del siglo XVIII y principios del siglo XX. El siglo XVIII es un siglo donde se da justamente un proceso histórico muy importante que tiene que ver con la revolución industrial y producto de esa revolución industrial que cambia la forma de producir en el mundo y de relacionarnos, lo que hace que aparezca un sistema capitalista de producción que necesite justamente domar lo que llamamos la naturaleza o dominar y desarrollar ciertas técnicas que le permitan mejorar la forma de producir, distribuir esos materiales. ¿Sí? Por eso van a ver que su desarrollo, el tema de las ciencias sociales, es tardío a las ciencias naturales, donde ya siglos anteriores teníamos a personalidades como Galileo Galilei, Ptolomeo o Leonardo da Vinci tratando de entender cómo funcionaba el universo, por así decirlo. ¿Sí? Acuérdense que este es un siglo donde se producen no solo la aparición de este nuevo sistema capitalista, sino que con ello ciertas guerras, justamente lo que llamamos el colonialismo y su posterior imperialismo, ¿sí? Van a aparecer nuevos sectores sociales, la burguesía, el sector burgués y el proletariado, y va a aparecer, producto de este nuevo modelo de producción, ciertos conflictos sociales que deben ser estudiados. Por eso el origen de la ciencia está justamente relacionado con este momento histórico, donde surgen o se exacerban estos conflictos sociales. Tenemos en primer lugar, entre las corrientes más importantes que dan inicio a lo que es la sociología y la forma de investigar en ciencias sociales, el positivismo. El positivismo va a nacer a mediados del siglo XIX. ¿Sí? Sus mayores exponentes van a ser Comte y Durkheim en diferentes momentos históricos, pero uno continúa el trabajo de otro. Y van a ver que la idea principal de esta forma de pensar las ciencias es tomar como herramienta las ciencias naturales, pensar que la sociedad se asemeja a la naturaleza. ¿Sí? El nombre del positivismo justamente viene en relación a terminar con estas ideas, idealismos o con esto que vimos antes de argumentos por ahí teológicos y trabajar sobre lo que es tangible, lo que es real para ellos. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos en la clase anterior? Es decir, que va a buscar todo aquello que pueda ser cuantificable, palabra que vamos a trabajar más adelante, ¿sí? Va a pensar esta sociedad regida por leyes naturales, como lo hace justamente la naturaleza. Y por lo tanto va a decir que si son parecidas, se puede estudiar con la misma metodología y con el mismo vocabulario, la misma forma que se estudian las ciencias naturales. Lo primero que va a decir es que en la naturaleza hay ciertas leyes que son universales. Entonces va a decir que en la sociedad también tenemos leyes universales que son válidas en todo tiempo y lugar. Es decir, que no importa el momento histórico en el que yo esté, puedo estar hablando de 1800 o puedo estar hablando del año 2000, yo puedo estudiar la sociedad con las mismas leyes. Y va de eso tiene que ver porque para ellos la sociedad no cambia, nunca. ¿Sí? La sociedad no va a cambiar, va a ser igual en todos los momentos históricos, o por lo menos va a ser posible trabajar de la misma manera en todos los momentos históricos. El positivismo va a decir algo muy importante, es que el conflicto social, ¿sí? No es interno a la sociedad, sino que se da por fuera de ellos, ¿sí? Como si fuera un malentendido, algo que sucede en un momento dado y luego, por así decirlo, todo se reacomoda y sigue funcionando. Y ese conflicto se da porque esos sectores ignoran las leyes sociales universales que gobiernan la sociedad. Lo primero que va a decir con respecto a esto es que las ciencias son neutrales, ¿sí? Es decir, no pueden reflejar las valoraciones, las creencias de las personas que investigan, ¿sí? Por fuera de esto, piensen que trata de asimilar todo el tiempo la sociedad a la naturaleza, entonces va a tratar de ser lo más objetiva posible. Y va a decir que la sociedad
va a funcionar justamente independiente de la voluntad de los hombres, ¿sí? Y que esto lo que da pie es pensar justamente negar la posibilidad de cambio alguna. Si la sociedad funciona externa al hombre, el hombre no puede cambiar la sociedad y el conflicto tampoco. Por eso van a pensar que ese conflicto o esos conflictos que son externos para ellos es producto de que alguien o un sector está ignorando cómo funciona la sociedad. Por eso dicen que lo que va a garantizar el progreso siempre es la armonía social. Entonces, la gran pregunta es ¿qué pasa cuando sí suceden conflictos sociales? Bueno, ¿cómo explican ellos esos conflictos? Si supuestamente la sociedad no necesita ser cambiada o no se altera por el cambio. Lo primero que van a decir es que cualquier conflicto lo que hace es interrumpir el funcionamiento normal de la sociedad. Para que eso no pase, entre aquellos sectores que desconocen cómo funciona la sociedad, lo que hay que promover es la resignación. La resignación es decir, aceptar las cosas como son. Promovemos esta idea para que aquellos sectores que generan los conflictos entiendan cómo funciona la sociedad y comprendan que la resignación lo que va a hacer es comprender justamente la imposibilidad de cambio y anular el conflicto. Entender que cada uno ocupa el lugar en la sociedad que le toca y que el cambio social es inmutable. Entonces, si yo promulgo esta idea, lo que hago es someter a todos a un orden y que no haya conflicto, ¿sí? Y justamente retomando esta idea, en este caso Durkheim va a pensar la sociedad como si fuera un organismo vivo, donde cada sector social ocupa una función y desempeña una función. Entonces pensemos que un cuerpo, si a mí me duele, no sé, la panza, por más que sea una parte de mi organismo el que está funcionando mal, eso provoca que todo mi cuerpo, ¿sí?, se sienta mal. Entonces acá lo que dicen es, bueno, si ese sector social, que es un órgano, está en conflicto con el resto o está en una situación que genera una disfunción social, lo que hay que hacer es tratar de entender la idea de solidaridad orgánica del cuerpo humano. Es decir, que ese sector social entienda la función que cumple para entender que si se enferma él, enferma toda la sociedad. Entonces, cuando cada órgano comprende la idea de solidaridad orgánica, es decir, comprende que su funcionamiento y su buen funcionamiento hace que el resto de la sociedad funcione, esto permite que el orden se restablezca y que no haya más conflictos, ¿sí? Los órganos de cada cuerpo terminan siendo solidarios entre sí, ¿sí? Esta es la idea, digamos, principal, en resumidas cuentas, del positivismo. Además, en este tipo de pensamiento, lo que va a predominar, retomando la idea de las ciencias naturales, es el enfoque cuantitativo que vamos a trabajar al finalizar la exposición. Y que es muy importante para nosotros porque tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo que ahora vamos a ver son herramientas que utilizamos en las ciencias sociales aún hoy en día. Que habíamos nombrado en un principio era el marxismo, que también surge en este momento histórico, a mediados del siglo XIX. Sus exponentes, seguramente ya lo vieron con Oscar, son Marx y Engels, y la idea principal o el surgimiento principal de estas ideas se da en un momento histórico donde el capitalismo está en auge. Y lo primero que van a decir, o lo más importante que le interesa en este caso al marxismo y sobre todo a Marx, es que el conflicto sí es interno a la sociedad, no es externo, y el conflicto no desaparece de un momento a otro por la idea de solidaridad de un sector con otro. Porque claramente para esta visión hay un sector que está explotando a otro sector. Lo primero que dicen es, la sociedad está dividida en clases y dependiendo del lugar que vos ocupes en esa sociedad, es la forma que tenés, por así decirlo, de pensar y es la forma en que vos vivís tu vida o la que se comprende esa forma de vivir la vida. Por lo cual pensar la neutralidad en una actividad social para el marxismo es imposible. No desaparece el conflicto y por ende no desaparecen las ideas de la pertenencia de clase de cada sector social. Por eso lo primero que dice que esta neutralidad que supuestamente plantea el positivismo de pensar algo como universal, ellos van a decir que no es posible porque el conocimiento es una actividad social.
Y como toda actividad social la realiza una persona. En este caso, supongamos el científico o cientista social. Ese científico o cientista es parte de una clase social o de un grupo social y por ende comparte con ese grupo, ¿sí?, el conjunto de creencias, la forma en que interpreta la realidad, por así decirlo. Por eso hay un problema que él dice que es el doble condicionamiento de este sector social, de la idea del cientista en la sociedad como neutral. No lo podemos pensar así porque, primero, porque a ese cientista lo condiciona la ideología de clase, ¿sí? Es decir, cómo interpreta el mundo según la clase social o el sector al que pertenece. Y segundo, por el condicionamiento histórico, que tiene que ver con que en un momento dado de la historia el hombre tiene ciertas herramientas de acuerdo al desarrollo de la sociedad en ese momento para interpretar la realidad. Entonces, que ese doble condicionamiento hace imposible la posibilidad de pensar la neutralidad de la ciencia, diciendo yo no puedo pensar hace 200 años de la misma manera que pienso hoy, ¿sí? Porque tiene que ver por el momento, el contexto en el cual estoy y cómo esa sociedad se ha desarrollado, todo lo que ha realizado a lo largo de estos años, ¿sí? Por eso no va a estar de acuerdo con esta idea de universalidad o las leyes naturales, una generalización de esta índole o históricas, pensar la sociedad por fuera de la historia que la determina, ¿sí? En este caso, el enfoque que los marxistas van a utilizar es un enfoque cualitativo. ¿A qué nos referimos con esto? En que en el enfoque cuantitativo que estaba asociado al positivismo, nosotros lo que teníamos era una visión justamente tomada de las ciencias naturales, donde lo que se trata de quitar o eliminar es el carácter subjetivo de la forma de pensar. Acuérdense de la idea de neutralidad que planteaba. En este caso, el enfoque cuantitativo y todas las técnicas que son parte de este enfoque, lo que van a pensar es tratar de subsumir lo que se dice un hecho a leyes generales que puedan explicar la totalidad de algo. ¿Cómo lo va a hacer? Va a tratar de hacerlo justamente demostrando hipótesis y para eso va a utilizar muchas fórmulas que vienen de las matemáticas o las estadísticas, que se utilizan muchísimo en las ciencias naturales. Lo que llaman datos sólidos y repetibles, ¿sí?, que van a permitir describir, explicar y predecir fenómenos, ¿sí? Estas técnicas, ya vamos a desarrollar cada una de ellas a lo largo de las clases, tienen que ver con las encuestas, con los muestreos, con censos. Este es un año de censos, no sé si se va a hacer finalmente, pero ya está armado el censo actual y con eso íbamos a trabajar, tabulaciones, bueno, etcétera, un montón de otras técnicas. Y por otro lado, en este caso el enfoque cualitativo que venía asociado al marxismo, donde dice la idea de neutralidad 100%, siempre pensemos en esa neutralidad como total, para el marxismo no es posible. Quiero aclarar algo, que para el marxismo no sea posible la neutralidad no significa que no podamos pensar las ciencias sociales como objetivas. Sí, hay herramientas para llegar a esa objetividad. El tema es que no podemos pensar que va a ser de la misma manera que las ciencias naturales llegan a la objetividad, ¿sí? En este caso, al enfoque cualitativo, lo que le va a importar ya no es tanto un número o una idea general, una ley general. Lo que le importa es el carácter subjetivo de las cosas. Le interesa justamente interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva del sujeto o el actor que está trabajando. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a trabajar en este caso con una comunidad, necesito entender el punto de vista de esa comunidad, ¿sí? O si yo trabajo justamente con una religión, necesito entender el punto de vista de esa religión, ¿sí? No puedo, digamos, dejarlo de lado. Por eso hablamos del carácter subjetivo. Siempre busca describir y comprender sobre todo los fenómenos, no explicarlos nada más, comprenderlos, porque va a poner en relación lo que piensa ese actor social en relación a lo que hace y al mundo en el cual se desenvuelve. Ejemplos de estas técnicas son, por ejemplo, la observación participante, son el registro de campo, análisis del discurso en el área de la comunicación, sobre todo, análisis de documentos, entrevista en profundidad. Bueno, tenemos un montón de otras técnicas que vamos a ir trabajando. Pero repito, un enfoque no es totalmente, digamos, no elimina el otro enfoque. Se trabaja en las ciencias sociales con ambos enfoques, son solidarios, porque justamente poder trabajar con los dos permite que esa objetividad que va a buscar todo el tiempo las ciencias sociales sea más efectiva o sea más real, ¿sí?
no significa que porque yo hago una encuesta no puedo hacer una entrevista, no significa porque yo busco en algún punto una idea más general no pueda pensar el carácter subjetivo de esos actores, además de que los estoy generalizando, ¿sí? Pensemos en esto, por favor. Es importante y vamos a ir desarrollándolo a medida de que pasen las clases, en especial cuando empecemos a trabajar con nuestras propias investigaciones, que es lo que se supone tenemos que hacer este año. Vamos a ver si se puede llegar a hacer todo el trabajo, pero por lo menos iniciar y empezar a plantear cuáles son los posibles problemas sociales que podamos trabajar nosotros desde el área del proyecto, en este caso de investigación.